Damos gracias a Dios y nos disponemos para abrir su santa palabra. Estamos siguiendo la serie Conociendo y Entendiendo a Dios. Así que el texto ya lo debemos saber de memoria. Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24. Vamos a dar lectura. Jeremías 9, 23 y 24, aunque lo tenemos en la proyección, pero siempre es bueno traer las Biblias. Leemos, dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El tema para esta noche, hermanos, toca el título: Yo soy Jehová, que hago justicia. Primera parte. Pero vamos a orar. Así sentados, inclinamos nuestro rostro y vamos a dirigirnos al Señor en oración. Oh eterno Dios, venimos a tu casa, Señor, con esa disposición de adorarte, de expresar, Señor, cánticos, alabanzas que expresan tu gloria, tu majestad. Nosotros como criaturas nos postramos delante de ti, reconociendo nuestra condición, Señor, de pecadores. Pero por medio de los méritos de tu Hijo Jesucristo y por medio de la preciosa sangre que fue derramada en la cruz, podemos entrar hasta tu presencia para adorarte. Y ahora, Señor, disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón para estar atentos, para escuchar tu santa y preciosa palabra. Habla nuestro corazón. Queremos saber más de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, uno de los atributos de Dios, precisamente es lo que vamos a hablar esta noche, es acerca de la justicia. Dios es justo. Y podríamos decir, por cuanto es justo, Dios hace justicia. Podría decirlo de otra manera: Dios hace justicia porque es justo. Suena simple, pero va más allá. No tanto es así. Es así, pero va más allá. Sí, Dios hace justicia, pero Dios es justicia. Y es muy importante, hermanos, que en esta noche hagamos el esfuerzo para entender cómo es esto de que Dios hace justicia, que Dios es justo, pero a la vez que Él mismo es justicia. ¿Usted ha conocido alguna vez alguna persona, algún amigo, un vecino, un familiar, al cual le puede atribuir que es justo o justa? Por ejemplo, va usted al mercado de continuo y ya usted tiene su casero. Y usted dice: yo voy siempre ahí, aquel señor, porque cuando me pesa las balanzas, me da la medida justa. Y usted puede decir respecto a ese señor o a esa señora: él es justo. ¿Correcto? Ahora yo le digo, si esa persona le diera 10 gramos menos, usted siente que le han robado. Usted no puede decir que esa persona es justa. Pero ¿qué pasa si le daría 1 kilo 10 gramos de más? ¿Qué diría? ¿Que es más justo de lo que eres? ¿Ya supera? No. Diríamos que ahora tiene otra cualidad. Es generoso, es bueno, me ha regalado 10 gramos más. Pero nosotros entendemos en términos de justicia que tiene que ser lo exacto, lo cabal, ni 1 gramo más, ni 1 gramo menos. ¿Sí o no? Vamos a suponer que, nuestro hermano David es su cumpleaños y entonces ha comprado una torta para que todos comamos. Una gran torta redonda.
Y le ha pedido a nuestro hermano Manuel, que es el presidente de los diáconos, que haga la repartición exacta. Nuestra hermana Julita sale y cuenta, dice, somos 84. El hermano Manuel coge la calculadora y dice 360 grados entre 84 y saca la porción exacta. Y le dice a nuestra hermana Carrie, hermana, préstame tu transportador. Y comienza y de repente dice, pero de repente nos podemos equivocar. Mejor llevemos la torta. Hay un local por aquí cerca que cortan con láser. Y se llevan la torta. Y viene con los retazos cortados milimétricamente exactos para que nadie esté descontento. Y nos reparte la torta y todos se van felices a su casa y todos decimos, nuestro hermano Manuel es un hombre justo. Hermanos, en la tierra se espera que los jueces, los hombres que han sido llamados a ejercer justicia, sean hombres justos. Se espera. Pero hay un pasaje en la Biblia, en Lucas capítulo 18, que nos habla que había un juez injusto. Dice el versículo 6 de Lucas 18, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿No suena como contradictorio? Porque las características de este juez dice que era un hombre que ni temía a Dios, ni tenía respeto de hombre. Y había una mujer viuda que venía constantemente a pedirle que le hiciera justicia. Y desde luego, la narración nos enseña acerca del principio de la oración perseverante. No hay discusión sobre ello. Pero basta que se mencione que había un juez injusto, es porque a lo mejor existía y era cotidiano encontrarse y toparse con hombres, con jueces injustos. La vez anterior, hermanos, que compartí con ustedes, les mencioné acerca de los requisitos, al menos en el Perú, para llegar a ser un juez. Nacido en el territorio peruano, mayor de 45 años, haber ejercido 10 años en su profesión en tal o cual lugar, más 15 años de esto y lo otro. Están todos los requisitos, pero no está el requisito que dijera que tiene que ser justo. No hay. Pero sería bueno, ¿no creen? Requisito para ser juez, que sea justo. Vamos a revisar su vida. ¿Cómo fue cuando era un niño, un adolescente? A lo mejor cuando era joven trabajaba en el negocio de su padre. ¿Cómo era en el negocio de su padre? ¿Era justo? Sería muy bueno ese requisito. Para ser juez hay que ser justo. Pero no había. Entonces, gente injusta estudiaba, se preparaba, cumplía los requisitos y llegaba al cargo y eran injustos. No eran justos, aunque ostentaran el título. Saben, mis amados hermanos, si existe un ser en el universo en quien podemos descansar y depositar toda nuestra confianza, porque es justo, verdaderamente justo, es Dios. Y la Biblia dice, y hay varias citas, como por ejemplo en Génesis 18:25 nos dice que Él es el juez de toda la tierra. Otra cita bíblica en el Salmo 145:17 nos dice que Él es justo. Si unimos estas dos, hallamos satisfacción. Es juez, es justo. Jeremías 9:24, que es la cita que hemos leído, dice que Él hace justicia. Y hay muchos y muchos otros textos más. Inclusive, por ejemplo, Deuteronomio 10:17 nos dice que Él no hace acepción de personas. ¿Correcto? Así que en base a estos versículos podemos descansar, tener confianza en nuestro Dios. Ahora bien, hermanos, hay ciertos versículos en la Biblia que pudieran ocasionar o pudieran causarnos cierto conflicto en lo relacionado con la justicia de Dios. Por ejemplo, vamos a Mateo 25, versículo 14 y 15,
Esta es la parábola de los talentos. Mateo 25, 14 y 15. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro 1. Y vamos a hacer un alto ahí. ¿No les parece que la repartición fue un poco injusta? 5, 2, a otro 1. Ahora bien, hermanos, si bien la enseñanza de la parábola es acerca de la responsabilidad de serle fieles a Dios con lo que Él nos ha dado, talentos, dones, el tiempo, el dinero, etcétera, etcétera. Sin embargo, el personaje principal de la palabra está encarnando nada más y nada menos que a nuestro Señor, quien se fue lejos y que un día volverá. Y ahí viene la cuestión: ¿por qué repartió a uno 5, a otro 2 y a otro 1? ¿Por qué no repartió como el hermano Manuel con la torta? Bueno, hermanos, en realidad este pasaje no es muy difícil de comprender, porque justo el versículo termina diciendo que a cada uno les dio conforme a su capacidad. Y eso ya nos pone tranquilos. Así que vamos a suponer que nuestro hermano Guillermo, ¿me permites, Guillermito?, llama a sus hijos, Piero y Olenka. Hijos, quiero darles cierta cantidad de dinero para que lo inviertan. Piero, tú por ser el mayor y veo que eres más maduro, te noto más seguro en ti mismo, voy a darte $30,000 para que lo inviertas en lo que creas necesario. Olenka, por tu edad, eres segura, pero no eres tan segura como tu hermano. He decidido darte $10,000. ¿Podríamos decir que nuestro hermano Guillermo es injusto? No, porque ha hecho una evaluación. Nuestra hermana Olenka no se va a sentir ofendida. Ella misma sabe su capacidad, su madurez, su seguridad, y no podríamos atribuir injusticia. Y la parábola nos está diciendo aquí que cada uno recibió conforme su capacidad. Y si volviéramos al ejemplo de la torta de nuestro hermano Manuel, una hermana se le acercaría y le diría: hermano Manuel, ¿no ha visto usted que aquí en la sala hay 16 niños que no van a comer la misma cantidad de un adulto? Tiene razón. Vamos a tomar la porción de un adulto, lo vamos a dividir entre 2 y vamos a dar a cada niño una porción más pequeña. No podríamos decir que se ha cometido injusticia, porque se está tomando otros aspectos y otros criterios para hacer tal o cual repartición. No hay injusticia. Pues bien, este pasaje entonces no es muy complicado. Pero vamos a otro pasaje, hermanos, y quiero llevarles al libro de Mateo, capítulo 20. Los versículos del 1 al 16 nos hablan acerca de los trabajadores de la viña. Ya lo hemos leído en uno de estos días en los devocionales. Y nos cuenta la parábola que el reino de los cielos es comparado a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. No lo vamos a leer todo, pero recordemos, ¿no? Contrató a unos y les dijo: vayan a trabajar a la viña y se les va a pagar un denario. Ese fue el acuerdo, ese fue el trato. Luego, a la hora tercera, fue a la plaza, encontró gente desocupada. ¿Quieren ir a trabajar? Vayan a trabajar. ¿Cuánto se les va a pagar? Lo que sea justo. Ahí lo vamos a subrayar porque dice justo. Y luego pasó la hora sexta, la hora novena, pasó exactamente igual, pero llegada la hora 11, es decir, ya faltaba 1 hora para el cierre de la viña, había gente desocupada. Nadie los había contratado. ¿Quieren ir a trabajar? Sí, bueno, sí. Vayan a trabajar. ¿Y cuánto se les va a pagar? Lo que sea, por segunda vez, justo. Y llegaron a trabajar.
Y el relato nos dice que llegada la noche, este hombre, padre de familia, le dijo a su mayordomo: llámalos, págales, pero empieza por los que llegaron último. Y les pagó un denario. Y los que habían llegado primero pensaron que iban a recibir más. Porque en términos de justicia les correspondería más. Tal vez ellos hubieran preguntado: ustedes que recién llegan, disculpa, ¿cuánto te van a pagar? No nos han dicho, pero nos han dicho lo justo. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, ¿te has dado cuenta que han llegado una hora antes del cierre? Seguramente les van a dar una fracción de denario. Vamos a suponer que todo el día eran 8 horas, o 10, o 12 horas de trabajo. Les van a dar un 12avo de denario, lo justo. Pero cuando recibieron el denario, pensaron, concluyeron, y nosotros hubiésemos concluido igual. Mira, si es justo que a ellos les han dado un denario por 1 hora, lo justo es que a nosotros nos van a dar 12 denarios. Vamos. Y no lo recibieron. Y yo me pregunto, hermanos, ¿dónde está la justicia aquí? Ahora, hermanos, la parábola enseña sobre la soberanía de Dios en recompensar como Él quiere a sus siervos sin importar el tiempo que le hayan servido. Esa es la enseñanza de la parábola. Si un hombre de 85 años se convierte a Cristo y le sirve con todo su corazón, y a los 87 se muere, y hay un jovencito que a los 15 años se convirtió y toda su vida le ha servido al Señor y también se muere, Dios es soberano para darles igual, sin importar el tiempo que trabajaron. Dios es soberano. Esa es la enseñanza de la parábola. Pero la cuestión aquí, hermanos, es que si Dios, para ser soberano, deja de ser justo, yo voy a hacer aquí una eisegesis. ¿Qué cosa es una eisegesis? Es decir, algo que no está en el texto. Es decir, algo supuesto, una suposición. Y esta eisegesis va a aquietar nuestra alma, nuestro corazón, y nos va a llevar a decir, bueno, fue justo. Sí, es soberano, pero también es justo. Suponga usted que los hombres que llegaron temprano en el día, como el contrato estaba seguro, un denario al día, estaba ahí seguro, comenzaron a trabajar con una lentitud, una parsimonioso es el término, ¿no? Lentos. Ayúdame, coge la silla. Iban a sacar las uvas, cuidándose de no lastimarse los dedos. Eran tan lentos que al término del día, vamos a suponer, hicieron 5 cestos. Supongamos que los que iban llegando más tarde eran más diligentes. Y los que llegaron casi 1 hora para el cierre, antes de entrar al viñedo, hablaron el uno al otro y dijeron, oye, ¿te has dado cuenta que este hombre nos está dando trabajo por 1 hora? ¿Quién nos da trabajo 1 hora? ¿Sabes qué? Vamos a poner alma, sudor y lágrimas. Nos vamos a fajar bien y sin descanso, no importa si nos raspemos, nos sangremos, vamos a dar todo. Y en 1 hora se hicieron 5 cestos. Y el padre vio, y el mayordomo vio. Y el padre llama al mayordomo y le dice, oye, ¿no te has dado cuenta que los que llegaron últimos se han hecho 5 cestas igual que los primeros? Sí. ¿No crees tú que sería justo pagarles un denario? Claro, sería justo. ¿Sería justo o no, hermanos? Porque los que son empresarios y contratan gente saben que se puede contratar personal para pagarles el día, pero también se puede contratar personal para pagarles por tarea. ¿Es así o no es así? Si mi hermano Nicolás conoce a alguien que es pilas, dice, lo voy a contratar por día.
Pero si conoce a alguien que es lento, dice, no, ahí le voy a pagar por tarea. Va a ver cómo se le va la lentitud. Lógico. Como es por tarea, se comienza a acelera. Entonces el padre de familia tenía la potestad, ahí viene la soberanía, de pagarles a uno por día y a otros por tarea. Es soberano. Pero al mismo tiempo sería justo porque hicieron la misma cantidad. Y entonces nuestra alma queda quieta, nos tranquilizamos, ¿cierto? No hallaríamos discusión, no habría conflicto y nos iríamos tranquilos. Pero resulta que esa exégesis es errónea. Cae en la herejía. Porque el versículo 15, esto ya no es exégesis, esto es lo que dice el texto. El texto dice que el hombre, el padre de familia, respondió así: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? El padre de familia no les está explicando de que mira, tú trabajaste lento. Mira, el otro trabajó rápido, trajo 5 cestas igual. No hubo esa explicación. Aquí lo que resalta del pasaje es que el padre de familia dice, la palabra es lo que yo quiero. Tengo potestad de hacer lo que yo quiero. Y ante la soberanía de Dios, hermanos, no hay discusión. No podemos nosotros cuestionar a Dios. Yo quiero llevarles a una cita bíblica en Isaías, capítulo 46, versículo 10. Bueno, el 9 también, la última parte del 9 y también el 10. Isaías 46 dice así: yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Soberano. No hay cuestionamiento a la soberanía de Dios. Quiero hablarles un poco acerca de la soberanía de Dios, aunque no es el tema en esta noche. Pero fíjense bien, hermanos, los hombres, volviendo a la parábola, podrían haber dicho, sí, Señor, disculpe, usted es el dueño, soberano, no le discutimos. No nos ha agraviado porque el pacto era un denario, cogen su denario y se van, conversando. Era con nosotros justo. Además es soberano, pero en el fondo con los demás fue injusto. O sea, aquí el tema, hermanos, es este cuestionamiento de que la soberanía de Dios, el actuar soberano de Dios, si anula su justicia. Bueno, vamos a hablar un poquito de la soberanía de Dios. Robert Charles Sproul, sobre la soberanía de Dios, sobre este tema, ilustra de la siguiente manera. Dice así Sproul: no existe molécula suelta en el universo donde Dios es soberano. Es decir, si hay una molécula en el universo corriendo fuera de control, fuera de la soberanía de Dios, entonces esto implicaría que no tenemos ninguna garantía de que alguna promesa futura de Dios que le haya hecho a su pueblo lo llegue a cumplir. Nosotros, los hijos de Dios, estaríamos en serios problemas si solamente una molécula en el universo corriera descontroladamente sin la soberanía de Dios, sin el control de Dios. Estaríamos dudando si cumplirá su promesa. ¿Vendrá por segunda vez o no vendrá? ¿Nos llevará o no nos llevará? Solamente por una molécula. Entonces, Sproul dice que hay una rima, para nosotros no es conocida esta rima, pero hay una rima de su época, de su lugar seguramente, que dice así, escuche la rima: a falta de un clavo, el zapato se perdió. A falta de un zapato, el caballo se perdió.
A falta de un caballo, el jinete se perdió, y a falta de un jinete, la batalla se perdió. Por un clavo. Ahora bien, nosotros que vamos a la tienda a comprar zapatos, los zapatos vienen pegados o cosidos. Y si se gasta, se hace hueco, lo desechamos. Pero en aquella época donde no se podía desechar un zapato, habría que ir al zapatero. Y el zapatero sacaba el yunque o el diablo, así se llama, ¿no? Ese fierro donde meten, y con un clavo le clavaba suela nueva y taco nuevo. Ahora bien, si un soldado, su zapato está para que el zapatero le clave porque tiene que ir a la batalla, pero el zapatero dice, ¿sabes qué? No hay clavos. Entonces el jinete dice, bueno, ya no hay zapatos. Y si no hay zapatos, no puedo conducir el caballo. Y si no hay caballo, no hay jinete. Y si no hay jinete, se perdió la batalla por un clavo. Imagínese usted esa rima. Pero Sproul sigue y dice lo siguiente. Y esto es parte de la historia. Ya no es una rima. Una bacteria pulmonar acabó con la vida de Simón Bolívar a sus 47 años. Y entonces la historia de Sudamérica ya no fue la misma sin Simón Bolívar. Y una bala que mató al presidente John F. Kennedy cambió el curso de la historia de Norteamérica. Una bala. Y con estas ilustraciones, lo que Sproul nos dice, y es correcto lo que dice, es que ni una bala, ni una bacteria, ni un clavo, ni una molécula escapa al control soberano de Dios. Fin de la cita. Hermanos, Dios tiene control de todo. Y esto nos da paz al cristiano, porque cuando el cristiano está pasando por momentos difíciles, cruciales, ¿no le ha pasado a usted que hay enfermedad o hay escasez económica? Uno dice, tranquilo, que Dios está al control. Nos da paz. Hermanos, sí, Dios es soberano, pero volvemos a la cuestión, volvemos al punto. ¿Acaso para que Dios ejerza su soberanía deja de ser justo? Y quiero llevarle un tercer pasaje en Romanos capítulo 9, versículos 13 y 14. Volvemos a hablar de la justicia de Dios. Romanos 9, 13 y 14, dice así la palabra del Señor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Fíjese, hermanos, Pablo sabía que el lector, el que iba a leer lo que dice ahí, a Jacob amé, a Esaú aborrecí, inmediatamente iba a surgir en la mente, qué injusto es Dios. ¿Dónde está que Dios no hace acepción de personas? ¿No hemos leído que Dios no hace acepción de personas? ¿Y cómo acá está amando a uno y aborreciendo a otro? Hermanos, yo no puedo hacer una exégesis acá para que nuestra alma se aquiete, para que esté tranquila y no separemos, no divorciemos entre la soberanía y la justicia de Dios. Peor aún si el versículo 11 dice así, de Romanos 9, el 11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y esta historia nos lleva pues al libro de Génesis, y es cuando Rebeca está encinta. Rebeca ha salido encinta y tiene 2 bebés en el vientre. Y están peleando, se dan trompadas ahí en el vientre. Y Rebeca está asustada y dice, mejor que me quite la vida, Dios. Y va a consultar a Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque ella había sido estéril. Y su esposo oró y ella salió encinta, pero ahora había un problema acá. Y en Génesis 25, 23 dice así, Dios le responde a ella,
y le dice, y respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Hermanos, esto es una decisión de Dios sin que ellos hayan nacido, ni siquiera para justificarlos. No es como en la parábola que yo puedo decir, pues hicieron 5 cestas y quedamos bien. No, acá no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal, y Dios de manera soberana escoge a uno y al otro lo desecha. Y saben, hermanos, hay un pensamiento erróneo que, hablando acerca de esto, de la predestinación, ¿no? Es decir, de la soberanía de Dios para elegir a alguien y desechar a alguien, y es la idea sobre el conocimiento predeterminado. Eso quiere decir que como Dios conocía el futuro, entonces podía decirle a Rebeca, mira Rebeca, yo veo en el futuro, como si Dios tuviese una bola de cristal para mirar el futuro. Veo que Esaú será más débil, aunque es el mayor. Veo que Jacob será más fuerte y lo va a dominar. Por lo tanto, el mayor servirá al menor. Hay gente que cree eso, que Dios declaraba el futuro porque veía el futuro. Falso, falso, falso. Porque la historia no va a controlar a Dios. Porque no hay acontecimiento que escape a la voluntad soberana de Dios. No lo hay. Y es preciso que volvamos a Isaías 46:10. Recordemos lo que dice. Dios dice, yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré. No es que está mirando una bola de cristal. Dice, yo haré lo que quiero. Punto. Soberanía de Dios. Hermanos, si bien es cierto, el tema de Romanos trata sobre la elección, y esta elección está basado en la estricta soberanía de Dios, y a quien nadie puede cuestionar nada. El barro no puede cuestionar al alfarero y decirle, ¿por qué me haces así? El alfarero toma un poco de barro y tiene en mente hacer un jarrón fino de porcelana para que esté en el centro de la sala adornando con bellas flores. Pero decide coger barro y hacer, disculpen, un bacín. El barro no puede cuestionar nada al alfarero. Lo aceptamos. Cuando Pablo dice, ¿será Dios injusto? ¿Es injusto? ¿Hay injusticia en Dios? Pablo responde inmediatamente, en ninguna manera. Muy bien, Pablo, hermano Pablo, lo respetamos, usted es el apóstol Pablo, lo aceptamos, pero no lo entendemos. No lo entiendo, lo acepto, sí, pero no lo entiendo. Había un teólogo antiguo, no sé de qué año, Anselmo, no sé de qué tiempo era Anselmo, pero Anselmo se sentía frustrado y en su incapacidad de entender cómo Dios puede coordinar perfectamente en su obrar justo y en tener misericordia para con alguien. Entonces él se consolaba de la siguiente manera, sobre todo porque Romanos 15:9, y quiero leer Romanos 15:9, está allí también, en la cita, pues Moisés dice, pues a Moisés dice, Dios está diciéndole a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces Anselmo decía, sí, es soberano, pero ¿será injusto? Entonces decía la frase, vemos donde el río fluye, pero las fuentes donde nace no las vemos. Él sabía que Dios puede, pero no sabía cómo.
Claro, en la época de Anselmo, en el campo, pues uno va y mira el río, ¿no? Y el río está que pasa y pasa, ¿no? Enero, febrero, todo el año está el agua ahí que pasa. Es cierto, el agua está ahí. Vemos el río cómo fluye, pero las fuentes donde nace no las vemos. Yo sé que Dios puede, para Dios no hay de imposible, pero ¿cómo puede? No lo sé, decía Anselmo. Claro, en la época de Anselmo era eso, ¿no? Ahora nosotros sí podemos irnos a donde nace un río y ver cómo es el asunto del río. Pero él se consolaba así. Hermanos, ¿cómo podemos entender y conocer a Dios en su soberanía y al mismo tiempo en su proceder justo? Esta es la serie, Conociendo y Entendiendo a Dios. Conociendo y entendiendo a Dios. Hemos sido llamados a conocerle, pero tenemos que hacer el esfuerzo de entenderle. ¿Cómo es esto posible? ¿Hay explicación para esto? Hermano Pablo, ¿hay explicación para esto? Debe haber. Hayden Wilson Tozer, en su libro Los atributos de Dios, en su capítulo sobre la justicia de Dios, nos da 3 respuestas felices, las llama él, de las cuales yo voy a citar solamente una, ¿no? Porque Tozer dice, hay una forma de explicarlo, si podemos conciliar este conflicto. Y él llama a esta primera la unidad de Dios. Y Tozer dice lo siguiente, permítanme. El ser de Dios es unitario. ¿Qué significa esto? Significa que Dios no está compuesto por partes. Nosotros, los seres humanos, no somos unitarios. Nosotros estamos compuestos por partes. Tenemos cuerpo, tenemos alma, tenemos espíritu, tenemos memoria, tenemos olvido, etc. Tenemos atributos que nos fueron dados que podrían ser quitados y seguimos siendo nosotros. Hay secciones enteras de nuestro cerebro que pudieran ser extraídos y aún así nosotros seguir siendo personas. Dios nos dio cabeza, tronco, extremidades. Podríamos perder un brazo y seguir siendo nosotros. Como el camaleón, ¿no? Corta la cola, sigue el camaleón. Pero nosotros, dice Tozer, no podemos pensar así de Dios, porque Dios es unitario. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No podemos pensar que Dios es un conjunto de partes que trabajan armoniosamente, sino que tenemos que pensar en Dios como uno. Los atributos de Dios nunca discrepan uno contra el otro. Y entonces Tozer da un ejemplo. Y dice que hay un soldado que ha sido llamado para ir a la guerra, pues su país está en guerra. Pero el soldado tiene una novia, va a casarse, pero el deber lo llama. Entonces él se alista, se pone el uniforme y va donde la novia, le toca la puerta y le dice las siguientes palabras, porque él está yendo a despedirse de ella. No podría amarte tanto si no amara más a mi país. Qué dolor para la mujer, ¿no? Es un hombre atrapado entre el amor de su país y el amor de su mujer, de su novia. Seguramente hasta le devolvería el anillo. Mira, ve, mi vida la puedo perder. Así que eres libre para casarte. Y si vengo con vida, bueno, esto lo estoy añadiendo yo porque Tozer no lo dice. Y si vengo con vida y aún estás sola y te quieres casar conmigo, pues nos casamos. Pero en este momento renuncio a ti. Qué conflicto del soldado, ¿no? Y qué tristeza para ella. Ahora Tozer da otro ejemplo. Un juez humano, pero no es un juez injusto, ¿ya? No es un juez bueno, un ser humano, un juez. Dice Tozer que el juez muchas veces se sienta en su tribunal y queda atrapado entre la misericordia y la justicia.
ya que muchas veces quiere perdonar y mostrar misericordia para con el hombre sentenciado a muerte, pero no puede mostrar misericordia porque la justicia le obliga a condenarlo a dicho hombre. Porque el juez es un ser humano que también tiene fallas, se ve a sí mismo, tendrá hijos, tendrá sus hijos también fallas, y vería al delincuente como a su hijo, y en su corazón diría: quiero extenderle misericordia y librarlo de la muerte. Pero la justicia le dice: no puedes, no puedes, tienes que condenarlo. Está atrapado el juez. Tozer sigue diciendo: Dios no es así. Sería un error imaginar que Dios está sentado en su gran tribunal y que un pecador está presente ante él, un pecador que ha quebrantado su ley divina, y que la misericordia de Dios quiere perdonar al pecador, pero la justicia no se lo permite. La justicia, como si fuese algo externo a Dios, le dice: Dios, no puedes, no puedes. Él ha quebrantado tu ley, ha blasfemado tu nombre santo, condénalo. Imagine a Dios, dice Tozer, sentado en su trono con lágrimas en sus ojos, dictando la sentencia de muerte a un hombre que en su misericordia quería perdonar, pero que no puede porque la justicia no se lo permite. Pensar así sería un grave error, porque estaríamos haciendo a Dios como un hombre. Por eso que el Salmo 50, 21, parte B, dice, Dios dice: ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? No, hermanos, Dios no es como un hombre. Dios no tiene ese conflicto. Por eso Tozer dice que la justicia de Dios y la misericordia de Dios no discrepan la una de la otra, porque Dios es uno. Fin de la cita. Hermanos, cuando Dios muestra su soberanía en hacer algo, nos debe de quedar bien en claro que no hay conflicto en que Dios haya quebrantado la justicia. Esos hombres que se fueron con su denario, tiene que quedarles bien en claro que el padre de familia era soberano y al mismo tiempo justo. Y cuando leemos Romanos, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, tenemos que concluir y entender, ese es el tema, entender, que Dios es soberano, pero que no deja de ser justo. Y después de esta introducción, voy a entrar al tema. Esto es la introducción, hermanos. Se ríe el hermano Nicolás. Vamos a ver la hora. 43 minutos. Hermanos, como esto es una serie, tenga paz. Tenga paz. Claro. Hoy día hemos hablado de esto en la punta del iceberg nada más. Es que es tan profundo. Pero yo no quiero que usted se vaya a su casa con ese conflicto. ¿Deja a Dios de ser justo para aplicar soberanía? No. De ninguna manera. Tenga paz. Tenga paz. Vamos a regresar a casa con este pensamiento. Dios no es como un hombre, como un ser humano que está atrapado entre dos sentimientos. No. Todos los atributos de Dios armonizan, aunque volviendo a Tozer dice, semánticamente está mal dicho la palabra armonizan, porque para que algo armonice tiene que haber un par, para que en determinado momento hagan algo juntos, como cuando las hermanas cantan, una hace melodía y la otra hace contralto, y el hermano hace soprano y el otro hace tenor, armonizan, pero son diferentes. Así que semánticamente está mal dicho, pero en el ser, en la esencia de Dios, no hay división, no hay división. Y esto con todos sus demás atributos.
Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias a Dios. Oremos. Señor, tú has dicho en Jeremías 9:24: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Tú quieres, Señor, que te conozcamos. Tal vez nuestra mente nos cuesta, es tan pequeña nuestra mente de comprender, de entender cosas tan profundas. Pero nos disponemos, Señor, venimos a ti y seguiremos viniendo a ti para conocerte, para seguir conociéndote cada día más. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por tu justicia. Te damos gracias por tu soberanía. Siempre serás soberano y siempre, al mismo tiempo, serás justo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.